Saludos nuevamente participantes del curso. Nos encontramos nuevamente por acá en esta oportunidad para dar inicio a los aspectos que tienen que ver con el tema 5, método del valor ganado. Como ustedes ya saben, mi nombre es el ingeniero Gustavo Romero, soy su facilitador del curso y vamos a empezar con algunos aspectos fundamentales que tienen que conocer con respecto al método del valor ganado, una de las técnicas más utilizadas para el control y seguimiento de proyectos. Ok, continuamos. Acá tenemos una introducción en la cual podemos mencionar que, por supuesto, esta técnica que se conoce como EV, el Earn on Value, que significa valor ganado, se basa en el seguimiento de dos fases o dos factores importantes que son claves en la ejecución de todo proyecto, es decir, el presupuesto o los costos y el cronograma o tiempo. Es decir, son dos factores claves para lograr que un proyecto sea exitoso. Esta técnica, esta metodología, por así decirlo de alguna manera, permite comparar el valor ganado, que para efectos de proyectos de construcción se conoce como el valor ejecutado o el porcentaje ejecutado, versus los gastos reales. Aquí hay una pequeña diferencia, incluso lo podemos ver acá en esta gráfica, con respecto a la famosa curva S de costes que venimos trabajando en los temas anteriores del curso. Fijémonos que por lo general nuestra comparación, que incluso fue visto en el tema 4 de la curva S, en el seguimiento y control de los proyectos, incluso en la elaboración de los informes, es muy común observar cómo nuestra curva S se refiere al PV, al Plan Value, o lo que en Proya en español es el CPTP, costo presupuestado del trabajo programado, ¿ok? Como la línea base o la referencia bajo la cual nos vamos a guiar con respecto al proyecto. Ese Plan Value, al llegar al final de su curva, se conoce como el BAC, ¿ok? El Budget and Complete, que es el presupuesto, lo que en terminología en español significa el presupuesto del proyecto. Ahora, esta curva verde que vemos acá en la introducción se refiere al EV, Earn on Value, el valor ganado, lo que nosotros conocemos como lo ejecutado. La principal diferencia con respecto a la curva S de coste para hacer seguimiento y control que nosotros venimos manejando es este tercer elemento o esta tercera curva que se refiere al AC, Actual Cost, que no es más que los costos reales que se están incurriendo en la ejecución del proyecto en un tiempo determinado. Acá vemos el plano cartesiano, en el eje de las Y el costo, y en el eje de las X el tiempo, el time, ¿ok? Acá en esta línea de corte una fecha de estado en la que se decidió para esta imagen referencial hacer el corte del proyecto en una fecha dada. Este proyecto presenta que tiene unos costos por encima tanto de lo ejecutado, que es el Earn on Value, como de lo planeado, que es el PV. Es decir, que este proyecto está grave. Está grave ¿por qué? Porque lo ejecutado está por debajo de lo planeado. Y resulta que los gastos o costos, el actual cost, los costos reales incurridos en la elaboración de este proyecto, la curva roja, está por encima de lo planeado y muchísimo más por encima de lo ejecutado. Es decir, estamos pagando mucho más de lo que estamos ejecutando y el gasto es tan fuerte que está hasta por encima de lo planificado. Entonces, la principal diferencia que muestra este método con la metodología de la curva S de costes con la que hemos venido trabajando es que esta curva incorpora un elemento adicional que es el costo, lo cual nos permite medir el desempeño de los costos de nuestro proyecto. ¿Okay? Anteriormente solo veíamos el tema de comparar lo planeado versus lo ejecutado, que es el Earn on Value, el valor ganado. Ahora en esta oportunidad
se comparan esas dos aristas, pero se incorpora una tercera arista que son los costos que se están incurriendo por la ejecución del proyecto. Ojo, acá quiero hacer una aclaratoria. Por lo general, cuando digamos el sponsor trabaja con un proyecto subcontratado, el actual cost no existe. Esta curva AC no existe porque por lo general se da un contrato por un monto, es decir, hay un precio por unidad de trabajo. Se definen y se cierran unos costos, se establecen unos costos fijos y quiere decir que tanta meta física tú ejecutes o realices, tantos metros cuadrados de construcción, tanto se te cancela. Entonces ya ahí el sponsor no tiene, o la persona que está haciendo la gestión y el seguimiento, no tiene nada que ver con los gastos que éste incurra, ¿ok? Porque simplemente lo que hace se te paga y se compara con un valor planeado que forma parte de una planificación original. No tiene nada que ver con los costos actuales. Ahora, hay otro ejemplo. Desde el punto de vista del sponsor, no se ve mucho esta metodología, por lo que comenté que no se ve el actual cost, porque simplemente se paga por lo ejecutado, tan sencillo como eso. Pero el que está ejecutando el trabajo es una metodología que debería utilizar. ¿Por qué? Indiferentemente, esta persona que sí administra recursos, es decir, los gastos de materiales, de herramientas, equipos, alquileres e inclusive los costos derivados de nóminas, prestaciones sociales de trabajadores, se van a ver reflejados acá en la curva AC. Ok, y por supuesto a esta persona le interesa saber si lo que ha pagado en nómina, lo que ha gastado en alquileres de equipo, todos los costos que ha incurrido el proyecto están por debajo de lo ejecutado, que es el deber ser, no que estén por encima. Ok, entonces a esta persona le interesa. Ahora, a veces también se subcontratan trabajos y simplemente se paga por lo ejecutado. Ejecutaste tanto, tanto se te paga. No se lleva el control de los costos actuales, pero hay situaciones, por ejemplo, cuando una persona que está subcontratada no cumple con algún requerimiento de control de calidad o tiene alguna fase de su obra ejecutada o tarea de manera defectuosa, ¿ok? Eso va a llevar como consecuencia que se vuelva a rehacer esa actividad, y volver a rehacer esa actividad genera gastos y costos que no estaban previstos dentro de lo planeado, y que por supuesto va a hacer que el actual cost esté por encima de lo ejecutado y de lo planeado. Para este tipo de situaciones es que es de muchísima utilidad y de muchísimo valor el método del valor ganado, conocido como el Earn Value acá, ¿ok? Entonces, siguiendo con el tema de la introducción, veníamos comentando que es una de las técnicas más utilizadas para el control y seguimiento de los proyectos, ¿ok? Ya que esta se basa en el seguimiento de dos factores claves, digamos el presupuesto, lo que conocemos como costo, y el cronograma, lo que también es conocido como el tiempo. Son dos factores muy claves y muy importantes para lograr que un proyecto sea exitoso. Adicional a esto, podemos mencionar como una introducción, como un intro a lo que es esta metodología, podemos mencionar que esta metodología permite comparar lo ejecutado versus los gastos reales. Esto ya lo mencionamos ahora anteriormente, hace rato. Incluso permite medir variaciones en los costos y en el cronograma, en el tiempo, a través de sus ecuaciones, ¿ok? Más adelante veremos unas ecuaciones que este método posee, que permite incluso realizar proyecciones o pronósticos en cuanto a los costos y fechas de culminación para el proyecto. Entonces, continuemos con la presentación. Ya acá tenemos la técnica del valor ganado, la cual es un método de medición de rendimiento que integra medidas del alcance del proyecto, del coste y del cronograma para ayudar al equipo de dirección del proyecto a evaluar el rendimiento del mismo, ¿ok? Asimismo, permite controlar la ejecución a través de sus presupuestos y de su calendario de ejecución. Compara la cantidad de trabajo ya completada en un momento dado, es decir, una fecha de estado o de corte, con la estimación realizada antes del comienzo del proyecto, quiere decir en la fase de planeación o planificación. El Earn Value Manager, o el método del valor ganado,
tiene unos parámetros principales. Estas son básicamente las 4 ecuaciones principales. Incluso estos 4 términos, como el PB, el AC, el EB y el Budget and Complete, que es el presupuesto, fueron los que vimos en la imagen de la portada de la presentación. Acá tenemos AC, PB, EB y el Budget and Complete, que es el presupuesto. Son los 4 parámetros principales que maneja este método. Valor planificado, como PB, es el coste presupuestado del trabajo programado. Lo que en Project en español es el CPTP, costo programado del trabajo, costo presupuestado del trabajo programado. Costo real, que es el actual cost, AC, es el coste real incurrido en la realización del trabajo, mejor conocido en el Project en español como el CRTR, ¿ok? Que es el costo real del trabajo realizado, ¿ok? El valor ganado, lo que nosotros conocemos como el porcentaje ejecutado, o en el Project es el CPTR, que es el costo presupuestado del trabajo realizado, es la cantidad presupuestada para el trabajo realmente completado. Es decir, en inglés, Earned Value es el valor ganado, en Project de español es el CPTR, costo presupuestado del trabajo realizado. Es lo que nosotros llamamos en las obras el monto ejecutado, ¿ok? Esto que está acá sería el monto planificado, mejor conocido como PB, y el CPTP, es decir, el monto planificado, mientras que lo que nosotros ejecutemos será conocido como el CPTR o EB, Earned Value, que quiere decir el monto ejecutado. Y por supuesto el presupuesto hasta la ejecución, como el Budget and Complete, que es el costo presupuestado inicialmente hasta la finalización del proyecto. Estos son los 4 parámetros principales, las ecuaciones principales. Sin embargo, hay otra serie de ecuaciones que tienen que ver con el tema de índices de desempeño del cronograma, índices de desempeño del costo, incluso ecuaciones que tienen que ver con el tema de las proyecciones que este método ofrece para pronosticar tanto el costo con que el proyecto terminará y el tiempo en que el proyecto debe ser completado. Acá tenemos la representación gráfica un poco más congestionada con la que vimos al inicio de la presentación, ya que esta involucra, en esta gráfica está todo plasmado, todo el método, incluso está los costos previstos hasta el término del proyecto. Tenemos el costo del presupuesto, acá tenemos el valor ganado, el actual cost, el PB, que es el plan value, ¿okay? El valor de lo planificado, y tenemos todas las diferentes variaciones que influyen. Fijémonos un momento que la diferencia entre el valor ganado y los costos reales, que es esta que está acá, ¿okay? Este recuadro que se ve acá, perfecto, está indicado acá con esta flecha, inclusive se conoce como variación del costo. Obviamente mi ejecución va por debajo de mis gastos, y eso va a generar un diferencial entre esas dos curvas. ¿En qué? En esta fecha de seguimiento, que es una fecha de corte, ¿ok? En este momento se está haciendo una fecha de estado, un corte, y esta situación genera una variación de costo. Incluso entre lo planificado y lo ejecutado, es decir, el PB y el EB, hay una variación de cronograma, ¿correcto? Esto también se ve plasmado acá en este gráfico. Perfecto. Así como esta planeación llega a su punto final dentro de la curva, y esto se conoce como el Budget and Complete, que es el presupuesto. ¿Ok? Y así, por supuesto, tenemos todas las diferentes variantes que gráficamente están representadas acá en esta imagen. Seguimos con el tema y ahora vamos con las variaciones. Tenemos variaciones del costo, que indica si un proyecto está por encima o está por debajo del presupuesto, ya lo vimos. Y por supuesto el CB va a ser igual al Earned Value menos el actual cost. Lo acabamos de ver acá, que la diferencia del costo está representado acá en esta imagen por esta diferencia que hay acá entre el AC
y el EB. Se conoce como variación del costo. Y por supuesto, acá está en la fórmula. ¿Ok? Variación del costo. Cost variance es igual al earned value menos el actual cost. Ahora, hay variaciones en el cronograma también, conocido como el schedule variance, que indica si un proyecto está adelantado o está retrasado con respecto al plan original. La fórmula es esta: el schedule variance es igual al valor ganado menos lo planeado. ¿Ok? Y de igual manera se ve representado acá, lo acabamos de mencionar, como la variación del cronograma, schedule variance, la diferencia entre el PB y el EB. ¿Ok? Seguimos con las ecuaciones. Acá está la diferencia entre el EB y el PB. Luego vamos a los índices de desempeño, que es lo que mide la eficiencia en función de los costos, el CPI, el Cost Performance Index, o eficiencia del cronograma, lo que es el Schedule Performance Index, el SPI. Esto quiere decir que el CPI es el índice que mide la eficiencia de los costos del proyecto, y el SPI mide la eficiencia del cronograma dentro del proyecto. Uno significa Cost Performance Index y este significa Schedule Performance Index. ¿Ok? Acá están las respectivas fórmulas, donde para medir la incidencia del costo es necesario dividir el valor ganado para la fecha de corte entre los gastos ocasionados. ¿Ok? Y para medir la eficiencia del cronograma, el Schedule Performance Index, es necesario comparar el valor ganado versus lo planificado. Ahora hay unos índices de desempeño del trabajo por completar, como de eficientemente se deben usar los recursos restantes para alcanzar una meta de gestión especificada, es decir, el presupuesto o el Estimated and Complete, que es el costo cuando este es EAC, Estimated and Complete, ya sobrepasa el monto del presupuesto. Incluso lo vimos acá en el gráfico, el Estimated and Complete acá, que es el costo previsto al término. ¿Ok? Podemos ver cómo los costos reales ya sobrepasan de manera proyectada, ya sobrepasa lo planeado, incluso sobrepasa el presupuesto. ¿Ok? Eso es lo que significa esta fórmula que está acá. Ahora, hay otras ecuaciones que se basan en las proyecciones. Incluso cuando nosotros estemos realizando el proyecto práctico que tiene que ver con esta metodología, vamos a utilizar algunas de estas proyecciones, dependiendo, porque obviamente esta metodología se va a basar en qué, digamos, ejecución tiene el proyecto. Si el proyecto está retrasado o si el proyecto va bien, nos lo va a indicar. Incluso si el proyecto está retrasado en cuanto a costo y está retrasado en cuanto a cronograma, estas ecuaciones nos van a servir para realizar las proyecciones de cuándo se va a terminar y qué costo va a terminar costando nuestro proyecto. ¿Ok? Acá tenemos un cuadro con la nomenclatura, el acrónimo y cómo es la fórmula. ¿Ok? Obviamente, presupuesto a la conclusión, budget and complete, acá lo estuvimos viendo, no tiene fórmula, es simplemente un presupuesto, forma parte de la línea de la gestión de costo del proyecto. Valor planificado, PB, Plan Value. ¿Ok? Tampoco tiene una fórmula específica para calcular, ya que es producto derivado de la programación que realizamos en el software project. Valor ganado, EB, Earned Value, tampoco tiene una fórmula o una ecuación definida, porque va a depender de nuestra ejecución, del desempeño en la ejecución del proyecto. ¿Ok? El costo real, que es el Actual Cost, el AC, tampoco tiene una ecuación, porque por supuesto también depende de los gastos que incurramos en nuestro proyecto. Ahora hay unas estimaciones hasta la conclusión, que se refiere a una proyección, es Estimated to Complete, porque Estimated to Complete y Estimated at Complete. ¿Ok? Este es hasta la conclusión y este es a la conclusión. Acá tenemos las ecuaciones que por supuesto se derivan de... Hay dos ecuaciones. Esta es una que se puede utilizar, o esta que está acá. Cualquiera de las dos
funciona. Tenemos también dentro de proyecciones otra estimación a la conclusión, que es el Estimated and Complete, donde tenemos acá las dos fórmulas. Pudiera ser esta fórmula que involucra el Actual Cost y por supuesto el Estimated to Complete, ¿ok? O se puede realizar con el presupuesto dividido entre el índice de desempeño del costo, el Cost Performance Index, CPI, ¿ok? La variación del costo, que es el CB, obviamente es la diferencia entre el Earned Value y el Actual Cost. La variación del cronograma, Schedule Variance, el acrónimo, es la diferencia entre el EV, el Earned Value, es decir, lo ejecutado menos lo planificado. Y el índice de rendimiento del costo, Cost Performance Index, CPI, es el producto de dividir el valor ganado entre los costos reales, el Actual Cost, los costos reales del proyecto. El índice de rendimiento del cronograma, Schedule Performance Index, SPI, es producto de dividir el valor ganado entre lo planificado, entre el PV, Plan Value, ¿ok? Y el índice de desempeño del trabajo por completar, que es esta nomenclatura que está acá, tiene esta ecuación, que involucra el presupuesto menos el valor ganado dividido entre el presupuesto menos los costos actuales. ¿Ok? Esta tabla les va a servir mucho cuando estemos elaborando la parte práctica de la metodología valor ganado. Para concluir, haciendo una síntesis de 4 puntos, 4 aspectos principales, podemos mencionar como número 1, que es un método de medición de rendimiento del proyecto. Número 2, el método del valor ganado, EV, permite comparar el valor ganado versus los gastos reales en la ejecución del proyecto. Como punto 3, podemos decir que permite medir las variaciones del cronograma y del costo del proyecto. Es decir, como este punto nos permite comparar cómo va lo ejecutado versus lo que estamos gastando realmente en el proyecto, y este nos permite medir las variaciones que tendremos tanto en el cronograma como en los costos del proyecto. Y como último punto, en el punto 4, realiza proyecciones o pronósticos en cuanto a costos, fechas de culminación del proyecto, como pudimos ver en sus ecuaciones, que tiene algunas ecuaciones sobre proyecciones y estimaciones a futuro. Bueno, esto es todos los aspectos teóricos y básicos que quería traerle con respecto al valor ganado, para que se fueran familiarizando con sus ecuaciones, con su gráfico, con sus parámetros principales, ¿ok? Y qué significa el método. Es un método muy utilizado, incluso es el más recomendado por el PMI. Y el siguiente video vamos a realizar un ejemplo práctico aplicando esta metodología, en la cual lo haremos en 2 fases. Una fase aplicando toda la metodología del valor ganado, simulando por supuesto unos gastos simulados o ficticios de la ejecución de un proyecto práctico, para luego realizar un informe con respecto a esta metodología, que también es muy interesante. La presentación de proyectos ante esta metodología, incluso Project maneja, por así decirlo, un formato por defecto personalizado para realizar los informes bajo esta metodología. No olviden, estamos por el chat para atender sus sugerencias, para aclarar sus dudas y hacerle las asesorías correspondientes a las actividades que tienen por realizar. Nos vemos en el siguiente video con el ejemplo práctico. Hasta luego.